Monté una agencia en 2018, la cierro en 2020. Cometí muchos errores, yo creo que un poco llevado también por la idea romántica de montar una empresa, de tener una oficina, de tener empleados. Esto que nos han acostumbrado ahora, de cada 2x3 tener actualizaciones de helpful content, de spam, las de núcleo, nos lleva a un ritmo que al final antes era todo mucho más lento, ¿no? Adaptarse a que el tráfico que nos puede llegar a una web, el potencial es mucho menor que hace unos años. Y luego trabajar otros canales. Al final ya no eso de trabajar el SEO o trabajar el SEM o trabajar redes sociales, no. O se trabaja todo a día de hoy en la medida de lo posible dentro de los recursos. Pues es muy difícil crecer. Que tú puedes estar muy bien posicionado, pero que el tráfico que te llega ahora no tiene por qué ser que te llegaba hace un año, ¿no? Y no es una cuestión de que hayas empeorado, de que el SEO no haya mejorado, sino que el entorno ha cambiado y eso hay que asumirlo cuanto antes. El proyecto ahora está en torno a unos 2.000, suele superar, en los últimos meses ha superado los 2.000 euros de facturación mensual. Bueno, Alex, muchas gracias por estar hoy aquí en esta entrevista. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Tuvimos una quedada hace ya un tiempo en la que me comentaste un poco en qué andabas metido. Te he ido siguiendo por redes y la verdad es que han cambiado muchas cosas por lo que he visto y para bien. Has avanzado un montón en los proyectos que tenías entre manos. Pero bueno, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos primero, ¿quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas a día de hoy? Muy bien, bueno, pues al principio encantado de estar aquí, Jakub. Y bueno, pues yo empecé generando contenido en torno al marketing digital hace como 13 años. Y bueno, un poco la gente que me ha ido siguiendo ha visto que he creado contenido en prácticamente todos los formatos en estos 13 años. Y bueno, en los últimos 8 años, he sido consultor SEO y formador. Y siempre he sido bastante culo inquieto de montar proyectos, de tener muchas ideas. Sí que es verdad que siempre habían sido en torno a la generación de contenido, a la divulgación de SEO y todo lo que iba haciendo, pero desde hace un año y pico ya a esta parte lancé un proyecto que es Chartut.io, que es un e-commerce de plantillas de Looker Studio, que ahora prácticamente se ha convertido en mi proyecto principal, aunque ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Al principio era un side project, yo llevaba clientes, digamos que facturación principal iba por la parte de consultoría SEO. Mi idea poco a poco era desligarme de esto y ir haciendo proyectos propios. Y bueno, la verdad que ha ido bastante bien esa idea, ¿no? Ha ido creciendo Chartut, he podido ir dedicándole más tiempo y luego, pues bueno, sigo la parte de formación. Soy el director del Master SEO de DinoRank, que también implica bastante tiempo. Y bueno, y hace unos días lanzamos una herramienta de SEO local que principalmente lo que hace es tener todas tus fichas agrupadas en un mismo sitio para poder monitorizar todas las estadísticas de la ficha de Google Business Profile, con una interfaz enfocada a analítica, con 18 meses de datos. Y la idea, que bueno, el lanzamiento ha ido bien, estamos muy contentos, es que vaya creciendo y se convierta en una herramienta SEO local súper completa, con gestión de fichas masiva, con todo tipo de tema de analítica, con generación de informes, vamos, todo lo que teníamos pensado y todo lo que nos va pidiendo los usuarios que hayan entrado, lo queremos meter también. Qué bueno. Oye, 13 años, que se dice pronto. Sí, sí, fue ayer. Sí. Sé que es difícil, pero si tuvieras que quedarte con unas pinceladas de aprendizajes, éxitos y también fracasos, la cara no tan buena, ¿no? Muchas veces de cualquier historia de emprendimiento y de cualquier sector, ¿qué destacarías en esta carrera que has tenido como SEO desde el comienzo? Pues a ver, aprendizaje de algo que yo creo que bueno, sí que me ha salido bien y siempre lo he tenido como muy valorado, es el tema de la marca personal. Al final, la generación de contenidos, yo la empecé por casualidad con un blog en Blogspot y creo que, o sea, si yo estoy aquí es por la decisión que tomé ese viernes por la noche de 2011 de hacer un blog, ¿no? Porque al final eso te lleva a que te conozcan, a marca personal, eso me llevó a que me llamaran de una agencia de Madrid y de ahí al final viene todo, ¿no? Sigues haciendo contenido, mejora la marca personal. Yo creo que el tema de marca personal siempre está muy manido, ¿no? Pero al final, si te enfocas a algo, la mejor forma de conseguir clientes, la mejor forma de hacer negocio es con la marca personal, porque al final es lo que te genera confianza, autoridad dentro de
tu expertise, ¿no? Y eso es lo que al final alguien, a la hora de conseguir clientes, por ejemplo, es lo que te hace. A mí me han llegado la mayoría de clientes gracias al blog, a la marca personal, al podcast en su momento. O sea que al final o te mueves por ahí. Obviamente no es la única forma de hacerlo, pero para mí es el aprendizaje de decir, ostras, si puedes cuanto antes ponerte a trabajar marca personal de cualquiera de las formas, siempre adaptada a tu público y a tus canales, yo creo que es lo mejor. Y fracasos, bueno, al final, a ver, fracasos. Todos cometemos errores, ¿no? Y se aprende mucho de los errores y de los fracasos. No sé si considerarlo, obviamente es un fracaso porque al final yo monté una agencia 2018, la cierro en 2020, en pleno COVID, bueno, ya cuando habíamos pasado un poco de la parte más dura del COVID. Creo que el error que hice fue montar el modelo de agencia que monté. No esperaba ni mucho menos que fuese a venir una pandemia mundial, como nadie lo esperaba, pero cometí muchos errores. Yo creo que un poco llevado también por la idea romántica de montar una empresa, de tener una oficina, de tener empleados. No me arrepiento de nada, obviamente, porque al final fue un máster de 2 años increíble. Me llevo muchos aprendizajes de ahí y bueno, al final, pues hombre, es un fracaso porque de tomar la decisión de cerrar un día la empresa y con todo lo que eso conlleva, es duro y a tu ego le da un golpe, ¿no? Decir, ostras, joder, en 2 años he cerrado una empresa, pero bueno, al final yo creo que es lo normal que una empresa al poco tiempo cierre, pero bueno, al final de ahí yo creo que salí más fuerte, seguí trabajando con mis clientes de SEO y luego vinieron otras cosas y yo creo que también las cosas siempre pasan por algo, o sea que... Qué bueno, oye, que forma parte del camino que te ha traído hasta aquí. Sí, tal cual. Fantástico, muy bien. En estos años, imagino que además de pues, tener todo tipo de cambios y vivir todo tipo de situaciones en tu entorno profesional, también habrás visto muchos cambios en el mundo del SEO. ¿Cómo dirías que ha cambiado el SEO en estos años y cuáles han sido sobre todo los cambios o no sé, las situaciones, digamos, dentro del mundo del SEO en Google que más te han llamado la atención? A ver, sí que ha cambiado. Antes era mucho más fácil hacerlo. Yo no llevo tanto tiempo en SEO, ¿no? Como para decir, joder, al principio es que posicionabas enseguida, pero sí que es verdad que antes era mucho más sencillo en cualquier sector, porque obviamente Google no estaba tan perfeccionado como ahora. No existía todo el tema del EAT, es decir, había mucha más mano ancha, ¿no? Se seguían viendo, obviamente, cosas que no deberían de estar posicionando, como sigue pasando. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la parte del EAT se ha notado muchísimo en algunos sectores. Empezó, ¿no? Como todos sabemos, con los sectores de finanzas, medicina y demás, pero al final afecta a todo. Y yo creo que esto que nos han acostumbrado ahora, de cada 2x3 tener actualizaciones de helpful content, de spam, las de núcleo, nos lleva a un ritmo que al final antes era todo mucho más lento, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Decías, ostras, ha habido un update que me ha afectado y me tengo que esperar hasta el siguiente update para que, o más bien pensado en penalizaciones. Ahora es todo mucho más complejo y mucho más complicado. Al final ahora cuentas con una marca fuerte, ya no es solo de, oye, voy a hacerme, que por un lado se agradece, ¿no? Porque al final te quitas mucha morralla de la que había antes. Necesito crear una marca mucho más fuerte. Ahora incluso cuando piensas en un proyecto paralelo dices, ¿qué nombre de dominio le pongo? Antes pensabas en un dominio de keyword exacto y dices, pero a ver, ¿ahora para qué? ¿Sabes? Y ya piensas en ostras, voy a pensar en una marca. Me pasó con Chartwood. Yo hace como 5 años compré el dominio para hacer Chartwood, cuando Looker Studio se llama todavía Data Studio, y era el típico dominio de plantillasdatastudio.com. Claro, unos meses antes de lanzar Chartwood, claro, dije, aparte de que había cambiado de nombre, dije, bueno, tengo que comprarme ahora el de Looker Studio. Dije, pero, o sea, ¿para qué? O sea, si yo quiero hacer un proyecto a largo plazo que funcione no solo en España, en otros países, no puedes tener un dominio así, ¿no? Y al final es trabajar mucho la marca, trabajar mucho los contenidos de otra forma, que antes era, veo que un contenido funciona a la competencia, le añado, lo hago igual, pero un poco mejor o un poco con más texto. Al final ahora es todo mucho más pensado en el usuario, que antes era, voy a posicionar y ya está. Yo creo que en esa parte Google sí que ha cumplido con esa promesa que siempre ha dicho de crear contenido para el usuario y no para posicionar. Creo que lo han ido haciendo bastante bien dentro de lo que cabe, porque con cada update que van sacando vemos que hay cagadas importantes. Pero bueno, yo creo que sobre todo ha ido cambiando por ahí y ahora todo lo que viene en la parte de la IA
pues veremos a ver cómo nos adaptamos, que al final no deja de ser adaptarse a que el tráfico que nos puede llegar a una web, el potencial es mucho menor que hace unos años, que al final nos hemos ido acostumbrando ya, porque Pues con con toda la evolución de LinkedIn, las SERPs, antes, ujú, claro, cómo ha ido evolucionando las SERPs, ¿no? Y lo vemos en los informes que suelen salir de CTR y de cómo se distribuyen los clics entre anuncios, resultados orgánicos, clics cero, todo esto. Al final la tarta se reparte entre más trocitos y hay trozos de tarta que directamente se los queda Google. Entonces, es adaptarse a eso y yo creo que llevado al mundo cliente, los que hemos trabajado con clientes, al final esto tenemos que ser capaces de transmitírselo al cliente y decir, oye, que tú puedes estar muy bien posicionado, pero que el tráfico que te llega ahora no tiene por qué ser que te llegaba hace un año, ¿no? Y no es una cuestión de que hayas empeorado, de que el SEO no haya mejorado, sino que el entorno ha cambiado y eso hay que asumirlo cuanto antes. Mira, justo te iba a preguntar, claro, alguien que quiera dedicarse ahora al SEO, empezando desde este año 2024, ¿qué consejos le darías? ¿No? Entiendo que, claro, pues adaptarse a esta nueva realidad forma parte, ¿no? Sería uno de ellos. Sí, y a ver, cuando hablamos de las SERPs y decir, ostras, pues todos los módulos, todos los packs posibles en los que pueda aparecer de cualquier forma, intentarlo, imágenes, vídeo, people all SOAS, porque al final tenemos que ir rascando donde se pueda y luego trabajar otros canales. Al final ya no eso de trabajar el SEO o trabajar el SEM o trabajar redes sociales, no, o se trabaja todo a día de hoy en la medida de lo posible dentro de los recursos o es muy difícil crecer, porque al final la gente tiene que conocer, tiene que ir a Google, la lucha cada vez es más fuerte y por mucho que estés primero o segundo, si la persona que te busca y ofreces un servicio o un producto y ni siquiera le suena tu marca, a lo mejor se va al segundo o al tercero que sí que le suena su marca. Entonces, yo creo que la parte de autoridad llevado al más estricto de la palabra, ¿no? La autoridad, confianza, más allá del EAT, creo que es importante. Y ahí está todo el tema de la IA, que ya lo estamos viviendo y que será más grande en el futuro, de decir, ostras, la gente va a ir directamente a preguntarle a un Gemini, a un ChatGPT, bueno, SearchGPT, directamente, oye, ¿cuáles son las mejores empresas para hacer esto, ¿no? Ya no se va a ir a Google. A lo mejor, digamos que la forma ya va cambiando de buscar y tú vas a tener que intentar aparecer en esas respuestas que den la IA generativa. Entonces, ver también la forma de hacer SEO ahí. O sea, que yo creo que vienen tiempos muy, muy divertidos y, bueno, complicados también. Que al final la adaptación siempre lleva su tiempo. Y en este escenario, digamos, en el cual el SEO está cambiando, como dices, lo cierto es que tú, con el proyecto de Chartut, lo has escalado de cero a los números que, bueno, ahora sí nos quieres compartir un poco cómo está el proyecto, tanto en tráfico aproximado como en facturación. Y lo has hecho, bueno, con una de las palancas, digamos, que ha sido el SEO. ¿Cómo ha sido tu estrategia en este sentido? Pero también, además del SEO, me gustaría que, justo porque lo mencionabas antes, ¿no? No es solo SEO, es redes sociales, es contenidos, vídeo, etc. Cuéntanos un poco cómo ha sido, ¿no? Los pasos que has seguido para hacerlo crecer desde cero. Pues a ver, inicialmente cuando lancé el proyecto, que ya había unas plantillas publicadas, fue moverlo por redes sociales, trabajar con la comunidad que ya tenía. Y en ese momento no estaba trabajando más canales. Al final era una época en la que estaba hasta arriba de trabajo, lo lancé por decir, oye, por hartazgo, ¿no? Es decir, esto lo tengo que lanzar en algún momento porque lo tengo aquí y no había, siempre está de, mejoro esto, mejor aquello, lo lanzo y que vaya como quiera. Entonces, en el momento que empecé a ver que, oye, a la gente le interesaba, que estaba bien, empecé a decir, ostras, voy a crear más producto, al final, inicialmente, lo primero que hice fue hacer algo de SEO, tampoco le he dedicado muchísimo tiempo, pero bueno, las bases, tema de arquitectura, contenido y demás, al principio ni siquiera había blog y después ya de este lapso, bueno, cuando fui poco a poco teniendo más tiempo porque iba ya no teniendo tantos clientes, sí que empecé a hacer más contenido en LinkedIn, replicarlo en Twitter, abrí canal de YouTube de Chartut, sobre todo tema de pequeñas píldoras que tienen que ver con Looker Studio. Digamos que al final me planteé algo que dije, vale, si al final yo quiero vender, volviendo al tema de la autoridad y la confianza, tengo que dar a entender que Looker Studio, por un lado, es una herramienta importante porque habrá gente que no la utilice e introducir a gente a Looker Studio para que luego puedan ser mis clientes y también posicionarme dentro del sector como alguien que pilota de Looker Studio, que
pues no hay, como tampoco hay mucha gente, dije, a poco que empiece a ser un poco pesado por LinkedIn con contenidos pedagógicos sobre Looker Studio, enfocado a reportes de SEO, de Analytics 4, tanto en LinkedIn como en Twitter, he ido haciendo esto. Y luego el resto ha sido básicamente ir esperando a que posicione un poco a nivel orgánico. Algo que hice que igual lo tenía que haber hecho antes y que yo estoy empezando a cambiar el enfoque en otros proyectos es, claro, a mí me ha ido muy bien en España porque al final mi comunidad es de habla hispana. Entonces, lanzo en España, la mayoría de facturación viene de España, pero poco a poco fue cambiando porque incorporé la versión en inglés a la web. Por lo tanto, empecé a posicionar muy residualmente en búsquedas en inglés, abrí luego también en francés y abrí en alemán. Básicamente como abrí en el Reino Unido, en inglés, y en Estados Unidos y en Reino Unido empezaron a llegar ventas en inglés prácticamente sin tener posicionamiento y dije, ostras, voy a ver si trabajo el SEO de estos países y además abro otros países, que además utilizo Weglot y lo hace de forma automática, aunque sí que he ido trabajando, he ido modificando y revisando con empresas de traducción las páginas que son más críticas a nivel de conversión, sobre todo en Francia, donde más me tengo que poner, que son un poco más estrictos con esos temas. Entonces, esto me ha dado pie a vender a otros países, pero las ventas que he hecho hasta ahora en esos países que no son España, o que al menos no son de habla hispana, ha sido orgánica 100%. A falta de hacer mucho SEO. O sea, sé que mi fuerte va a estar en SEO. He explorado otros canales como Google Ads o LinkedIn Ads y demás. Y de momento no me he lanzado al final hay que invertir lo suficiente como para sacar unas conclusiones. Alguien que se tiene que encargar de esas campañas. Y luego también, según en qué luchas no me quiero meter, ¿no? Porque al final Google Ads, estoy viendo que los clics no estaban tampoco muy baratos. LinkedIn Ads es o sea, que quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien. No decir, voy a montar una campañita rápida, meterle pasta y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como buen SEO que soy, apostar por el SEO, por la generación de contenidos y a ver cómo va. Estamos también montando ahora una estrategia de automatización de email marketing con diferentes flujos de carrito abandonado, de cupón, o sea, de bienvenida, de postcompra, de fidelización y demás. A ver qué tal va. Qué bueno, porque además lo que comentas, ¿no? De esas señales que ya estás teniendo en otros mercados, pues oye, sin hacer, digamos, un trabajo muy específico ahí, que ya veas esas ventas y esas conversiones, pues oye, es una fantástica forma ya de ir un poco sobre seguro, ¿no? Que oye, en estos mercados hay hueco, digamos, para al final, este proyecto. Sabemos que un mercado como Estados Unidos, tanto por volumen de habitantes como al final por tema monetario, al final, bueno, por capacidad económica que tienen, es mucho más fácil vender, ¿no? Que en España. Van a pensárselo menos y interesa mucho más ahí. Y es lo que decía. Ahora, por ejemplo, con la herramienta, obviamente, por donde está la comunidad, hemos lanzado la beta en español. Bueno, está también traducida al inglés, pero a la hora de hacer marketing a futuro, la idea es enfocar la herramienta a Estados Unidos, que hay más competencia seguro, pero al final también hay mucho más potencial. Creo que no ser un equivocado olvidarse de otros países, porque al final es que lo vi con Chartut, ¿no? Lancé los idiomas, creo que van en torno a 28 países diferentes donde se ha vendido. Incluso Nueva Zelanda, Australia, Japón, o sea, sitios, creo que ya ha tocado todos los continentes y prácticamente dices, o sea, pero ¿cómo ha llegado a esas ventas, no? Y viendo al final los rankings, dices, es que ni siquiera estoy bien posicionado por tema de long tails que no tengo localizadas y demás, seguramente, ¿no? Pero dices, ostras, pues voy a intentar meterle mucha más fuerza a la parte orgánica en estos países y en España seguir con la parte de redes, con la parte de marca personal, que sé que por ahí también puede llegar. Qué bueno. ¿Y de facturación nos puedes compartir alguna pincelada? Sí, porque suelo publicar no solo datos, sino un poco las cosas que voy haciendo, que me funcionan y que no. El proyecto ahora está en torno a unos 2.000, suele superar, en los últimos meses ha superado los 2.000 euros de facturación mensual. Qué bueno. Que está muy bien. Yo, de hecho, cuando en septiembre del año pasado, 2023, empecé a ver que el tema funcionaba, que septiembre, octubre creo que estaba en torno a 600, 700, y dije, ostras, si en los próximos meses me estabilizo en 1.000, yo me doy con un canto en los dientes, porque al final era un side project. Pero ya en los últimos meses, marzo, abril, empezó el tema a aumentar.
También con implementé, bueno, metí en la web el tema de bolsas de horas para gente sobre todo que no tiene la posibilidad de unir plantillas, que a lo mejor no tiene tantos conocimientos, pero quiere comprar las plantillas, poder echarles una mano. Eso ha permitido que aumente el ticket medio. Y bueno, entonces, pues ahora si se estabiliza ahí y puedo ir a por otras cotas poco a poco, pues oye, genial y muy contento. Porque eso último que comentabas es como otro modelo de negocio casi, ¿no? Que te ha surgido dentro del proyecto, que es ofrecer servicios, digamos, de esto en Sí, concreto, ¿no? De lo que ofreces en Chartwood. Sí, aquí ha habido dos vías. Prácticamente desde el principio había gente que le gustaban las plantillas, pero no querían esas, sino que querían una plantilla personalizada, y hablando de unir diferentes fuentes de datos, incluso CRMs y demás, hacer algo súper personalizado, informes ya bastante grandes. Entonces, se me abrió una vía de negocio ahí que era ofrecer servicios de plantillas personalizadas, que al final, bueno, no deja de ser volver a dar servicios, pero bueno, no está mal. Sí que es verdad que toda esa facturación no la incluyo dentro de estos datos que doy porque van por otro lado, no van por, digamos, el mismo canal, que es el e-commerce. Y luego el tema de la bolsa de horas fue principalmente por dos motivos. Aumentar el ticket medio, oye, una bolsa de horas de 1 a 2 horas para unir plantillas, para hacer pequeñas modificaciones de diseño, quita esta gráfica, pon esta otra. Y luego también por tema de fricción. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor le gusta una plantilla y dice, ostras, puedo tener todo lo de Analytics en esta plantilla, pero no he utilizado nunca Looker Studio o prácticamente no sé cómo funciona, pues compro una bolsa de horas para... O no es que la compre, sino sé que existe la posibilidad y sé que si en algún momento la voy a necesitar, va a estar ahí para, oye, se me ha roto el informe, ¿qué ha pasado aquí? Quiero arreglar esto, quiero arreglar lo otro, ¿no? Creo que era un poco más por ahí. Entonces, por esa parte yo creo que ha sido un acierto. Y es muy interesante también que a lo mejor la gente que nos escuche y nos vea pensará que hablamos de un SaaS, pero realmente Chartwood está más, justo lo has dicho la palabra, ¿no? Es más cercano a un e-commerce, en realidad. Sí. Es un WooCommerce de WordPress. Y es un WooCommerce solo que en lugar de tener productos físicos son productos digitales. Yo lo asemejo, el modelo, digamos, es como ThemeForest, la parte de venta de plantillas de WordPress. Es lo mismo, porque tú al final compras una licencia, ¿no?, de la plantilla de WordPress en ThemeForest y te descargas el zip para hacer la instalación en tu hosting. Pues esto es igual, tú compras la plantilla, te llega el enlace de la plantilla que tú puedes hacer la copia para tener esa plantilla ya para ti y tienes tu área privada con todas las compras que has hecho. Entonces, cada vez que quieras entrar a recuperar una plantilla, siempre la vas a tener ahí. Qué bueno. Me parece también muy destacable una estrategia reciente que has tenido para dar a conocer el proyecto, como decías, por tus redes sociales, apalancándote un poco en tu marca personal, todo ese trabajo que has hecho a lo largo de estos años. Háblanos, por favor, del estudio de salarios SEO en España, que yo he estado ahí cotilleando y, oye, te ha traído algún que otro muy buen enlace al proyecto y además también pues una difusión, ¿no?, en otras plataformas, otros canales que seguro que también te han ayudado, ¿no?, para darla a conocer. Así que cuéntanos un poco cómo nace esta idea, qué es también para aquellos que no lo hayan visto y qué resultados te ha traído, que tú hayas directamente detectado. Sí, pues a ver, es una idea que llevaba pensando bastante tiempo antes de que Chartwood existiera, que decir, ostras, me encantaría hacer esto porque no, sí que hay algún estudio y demás, pero siguiendo un poco el ejemplo, ¿no?, de pues el estudio de Flap 101 que hace de e-commerce, o el que hace Chunarro de newsletters todos los años, o el de Public Suisse del inbuilding, que al final son formatos que funcionan muy bien a nivel de difusión, de marca, del inbuilding. Dije, ostras, esto molaría que alguien lo hiciera, ¿no? Y lo que pasa es, bien por tiempo, bien por... no había visto nunca, digamos, más allá de la marca personal, en lo que me podía aportar a nivel de en qué momento estaba, ¿no? Pero cuando tenía Chartwood dije, ostras, puede ser un buen momento porque al final unimos algo que es relacionado con Chartwood, porque al final Chartwood, una de las partes que tiene son plantillas para SEO, cuyo público objetivo son agencias más grandes, más pequeñas, freelance, empresas que trabajan el SEO, la analítica, e-commerce o lo que sea. Y al final dije, vale, hago el estudio de salarios, hago una encuesta para que el mayor número posible de personas que trabajan en SEO rellenen los datos de forma anónima, y una vez hago el estudio consigo varias cosas. Marca personal a nivel Alex Serrano, dar a conocer la marca de Chartwood porque pensé en hacer el estudio bajo el paraguas de Chartwood y dije, tiene más sentido que nunca porque el estudio además, lo que son las gráficas, lo voy a hacer en Looker Studio.
Entonces dije, pues todo casa, es el momento de hacerlo. Lo lancé, funcionó muy bien en cuanto a gente que completó la encuesta. El formulario fueron 300 y pico personas. Y luego sí, llevó mucho trabajo hacer el informe. Al ser el primero, todavía más, ¿no? El año que viene seguramente me lleve menos tiempo cuando haga el siguiente, porque ya tendré una base, aprendizajes que he sacado de cosas que hacer y que no hacer para mejorar. Y mi idea también, porque esto cuando daba clases, o cuando he dado clases de SEO, ¿no? De ideas para hacer link building, ¿no? Para conseguir enlaces naturales. Una de ellas siempre es, y además lo he visto desde fuera, ¿no? Estos estudios que he mencionado, analizando landings concretas, como les entraban bastantes enlaces y muy buenos, sobre todo el sector y demás. Y dije, es que es una herramienta muy buena para hacer link building, incluso para hacer PR también. Entonces dije, vamos a intentarlo a ver qué pasa. En cuanto a enlaces, me ha ido bastante bien. Conseguí hacer un artículo en el blog de Ahrefs, que yo creo que dentro del SEO poco más puedo pedir. Salió en Marketing for E-Commerce, en Marketing Directo también. Y luego al final también newsletters del sector, ¿no? Que pues en 10 links azules de Juan González, en la ley social web también. Es decir, al final se ha movido bastante y el objetivo también era un poco, esto fue un poco improvisado también, ver hasta qué punto podía captar leads con el estudio, como normal, como todos los estudios hacen. Y sin tampoco pensar luego qué iba a hacer con esos leads, ¿no? Pero sí que es verdad que ha ido bastante bien, casi 700 leads. O sea, que muy contento. Y en general, pues... Un formulario de correo, ¿no? Había que meter el correo. Sí, para descargar todo. Tengo una landing dentro de Chartwood. La gente pone el correo, le llega el PDF con el informe y el informe en Looker Studio también, que es una versión resumida. Y también un poco dentro de esto, pues, de todo el informe brandeado con Chartwood, al final con un cupón de descuento de Chartwood, pues un poco para ver que el objetivo tampoco era que aumentara las ventas, sino, oye, al público objetivo que al final son agencias, freelance, consultores y demás, decir, Chartwood, ¿esto qué es? ¿No? Y por lo menos conocerlo y tenerlo en el radar para el día que haga falta o lo vean por ahí, les dé esa parte de confianza y autoridad que hemos hablado antes. Qué bueno. Y cuando preparas este tipo de ideas y contenidos en general para dar a conocer el proyecto, ¿cómo lo enfocas? ¿Qué estrategias sigues para hacer, yo qué sé, nuevas landing pages, algún contenido del blog o alguna publicación en tus redes sociales? ¿Cómo lo construyes un poco? Pues te digo la verdad, muy improvisado todo. Sí que es verdad que cada vez, cuando haces lanzamientos de este tipo o de otros, ¿no? Sí que vas aprendiendo y también aprendes mucho de cómo lo hacen otros, ¿no? Y sí que intentas establecer una serie de pasos y de procesos, es decir, vale, ahora hago esto, luego hago unos artículos que apoyan aquí. Poco a poco lo voy haciendo un poco más ordenado porque se nota cuando lo haces ordenado funciona mejor, pero sigo siendo, como al final soy yo, aunque puedo delegar ciertas cosas, un poco a matacaballo, la verdad. Qué bueno, oye, forma parte yo creo, de Sí, muchas del de aprendizaje sobre total, todo lo que tú dices, ¿no? Cuando son proyectos personales en los que estás prácticamente tú solo al 100%, pues oye, al final vas apagando fuegos, ¿no? Se te van ocurriendo cosas y, joder, ahí está la magia, ¿no? Y yo creo que el estudio de salarios que comentamos es un ejemplo de ello, ¿no? Una estrategia, oye, a nivel de funcionamiento, creo que puedes estar muy contento, ¿no? Sí, aprendizaje que saqué de ahí, por ejemplo, de ir un poco a matacaballo, es el tema de los leads, ¿no? En su momento pensé, dije, vale, puedo captar leads, pero como al final el tiempo no tiene más tiempo para tal, y dices, vale, ahora tengo una serie de leads bastante cualificados porque sé además qué tipo de empresas son o qué tipo de perfiles son, pero no pensé en una estrategia de cómo impactar a esos leads, de cómo aprovechar esos leads, ¿no? Pero bueno, tampoco era el objetivo principal. Habrá más estudios o habrá más contenidos de este tipo, ya veremos. Pero bueno, o sea que de todo se aprende, tanto para lo bueno como para lo malo. Y también haces bastantes colaboraciones y estás muy presente en el mundo de la formación, ¿no? Lo has mencionado durante la entrevista también. A mí me gustaría saber, pues ya sea para alguien dentro del propio SEO o fuera, en cualquier otra disciplina de marketing digital o incluso más allá, ¿tú qué le recomendarías y qué consejos le darías a alguien que, oye, que quiera dedicarse, no sé si al 100%, pero bueno, que quiera también impartir, digamos, formación, ¿no? De lo suyo. Impartir formación. A ver. O sea, voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco mal, pero no todo el mundo está preparado para dar formación. Yo conozco, bueno, no conozco personalmente, pero sé que hay casos
porque al final son muchos años dando formación, de feedback de alumnos, y pasa que muchas veces que hay gente súper buena en lo suyo, la mejor, pero a lo mejor luego transmitir esos conocimientos no se le da igual de bien. Al final, esto es algo que se aprende, pero que al final yo creo que no todo el mundo sabe hacerlo igual. A mí me encanta hacerlo. Lo he seguido haciendo porque creo que se me da bien, no porque lo crea yo, sino porque me lo han dicho. Pero al final yo creo que es plantearte la forma de cómo puedes dar tus conocimientos para alguien que, como si partiera completamente de cero, y explicarlo como si no tiene conocimientos de nada, paso a paso, no dar nada por sentado, decir esto lo van a saber. Y sobre todo, algo que me he dado cuenta yo con el tiempo a la hora de crear contenidos, que al final crear contenidos, a mí siempre me ha gustado mucho crear por la parte de la divulgación, es decir, he aprendido una cosa que me ha funcionado y pues la voy a contar. A lo mejor es una tontería, pero a alguien le sirve, ¿no? Pensar en que no hay nada que tú puedas divulgar que no le pueda servir a alguien. Y que no hace falta que te vayas a divulgar cosas súper avanzadas para que parezcas súper técnico y para que parezcas la leche, porque al final lo que va a aportar más seguramente sea cosas básicas, porque la gente que quiere esas cosas básicas va a estar mucho más agradecida, y luego también el grueso de público está en lo básico. O sea, si te quieres enfocar a un público que está súper avanzado, porque tú eres súper avanzado, adelante, pero al final la bolsa de gente que hay ahí es mucho más pequeña que si te vas a las bases, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay alguien que dice, yo es que la formación súper básica me aburre, no me motiva. Bueno, está claro, normal, puede pasar y es completamente lícito. Enfócate a lo que tú, a esa parte de tu sector en la que tú creas que por tus conocimientos puedes aportarles más, ¿no? Y ir paso a paso, divulgando con paciencia, con mucha paciencia, no dar nada por sentado que esto lo van a saber seguro o esto es una tontería, y tener claro que habrá gente que diga, menuda tontería está explicando o no estoy de acuerdo con esto, pero habrá mucha otra gente que diga, ostras, qué útil. Pues quédate con esa gente, que al final es la razón por la que lo haces, básicamente. Muy buen consejo. Por si fuera poco, con Chartut Formación, ahora estás en otro proyecto más. Cuéntanos, por favor, háblanos de Rankpools. ¿Qué es? ¿Hacia quién va orientado? Y un poco qué es lo que estáis preparando ahí. Vale, pues empezamos a montarlo en abril de 2024, de este año, y es una herramienta de SEO local que inicialmente funciona como un wrapper de Google Business Profile. Extrae toda la información a nivel estadísticas, toda la información de la ficha, reviews, etcétera. El objetivo, yo como he trabajado como SEO y he llevado clientes de SEO local, al final, si llevas 15, 20, 30, 40, 50 ubicaciones, tal y como está la interfaz de Google Business Profile, es bastante incómodo estar entrando, saliendo, cambiando cosas. Y el tema de las estadísticas, que es lo que más me toca y es por donde descubrí la necesidad. Cuando monté Chartut, empecé a sacar plantillas de Looker Studio a nivel de SEO local con datos de Google Business Profile, porque vi que Google Business Profile a nivel de estadísticas, punto 1, solo te da 6 meses, y punto 2, la interfaz no está pensada. O sea, eso está hecho para decir que se apañen con esto y a correr. Pero se puede hacer muchísimas cosas con la información que tiene la API de Google Business Profile. Vale, vamos a montar una herramienta de analítica de fichas que te permita cambiar muy rápido de una ficha a otra, que puedas tener 40 fichas conectadas y que los reportes sean lo más parecido a lo que suelo hacer yo en Looker Studio, que se puedan compartir con clientes. Y luego una parte que vino después, en base también a hablar con gente que trabaja en SEO local, es la parte de la gestión de las fichas. Si yo tengo 20 fichas de una franquicia o mi negocio tiene 20 ubicaciones, quiero cambiar, yo qué sé, el horario de las 20 de golpe, o quiero dar acceso a un usuario porque ha entrado uno nuevo a trabajar, en esas 20 fichas de golpe poder hacerlo una vez, no tener que ir haciéndola. Esa parte de gestión integral de las fichas, de gestión integral de reseñas, tenerlas en la misma herramienta y decir, oye, puedo contestar reseñas, ver las que no están contestadas, ver las mejores, ver las peores. Es decir, la idea es que, bueno, ahora hemos lanzado la beta, tener poco a poco, ya tenemos más o menos el roadmap montado, la herramienta SEO más local, la herramienta de SEO local más completa que podamos hacer, ¿no? También en base un poco a los que la gente nos va comentando, oye, vais a tener GeoGrid, vais a tener esto, vais a tener lo otro. Pues hay cosas que igual inicialmente no nos habíamos planteado porque habíamos pensado en una herramienta muy concreta, pero al final la gente te va diciendo lo que quiere, ¿no? Y dices, bueno, pues si podemos hacer lo que la gente necesita de verdad y hacer una herramienta realmente útil, pues vamos a intentarlo.
Qué guay. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. No te quiero robar más. Además, ya hemos visto que estás a tope ahora mismo en cuanto a proyectos, así que de verdad muy agradecido por este rato que nos has dedicado y que seguro que muchas de las cosas que has compartido van a ser muy útiles para la gente que las escuche y las vea. Entonces, nada, por último, preguntarte dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar y, bueno, insisto, de nuevo, repito, muchas gracias de verdad por haber participado en esta entrevista. Nada, un placer a ti, Jakub, por la invitación y encontrarme, nada, pues donde más activo estoy, donde van a encontrar el resto de cosas que estoy haciendo, tanto en Twitter, que soy Alex Serramar, como en LinkedIn, que soy Alex Serrano. En esos dos sitios me van a encontrar y ahí ya verán que tengo una newsletter, verán que tengo Chartoo, Rampuls, porque soy un pesado. Estoy todo el rato publicando cosas que intento que sean de valor o de building public o de vez en cuando con comercial, porque tenemos que comer de algo. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Fantástico, Alex. Pues muchísimas gracias. A ti, un abrazo.